Jueces en esta mañana. Gloria al Señor. Libro de Jueces, capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. De verdad que sí. Dios es extremadamente bueno, hermano. Jueces, capítulo 1. Aleluya. Capítulo 1, verso 19, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 en esta mañana. Y dice así: Judá, Amén, y Simeón capturan a Adonibeset. Gloria al Señor. Aleluya. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Betset a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibeset en Betset, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibeset huyó, y le surgieron, dice, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de sus manos y de los pies. Entonces dijo Adonibeset: 70 reyes cortado los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas, debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filos de espada, y pusieron luego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Atsa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo, gloria al Señor, y la tomó Otoniel, gloria al Señor, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Atsa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Gloria al nombre de Jesús.
Y los hijos del cananeo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguev, cerca de Aram, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefar, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Y tomó también Judá a Gaza, amén, con su territorio, a Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Verso 19, y es donde quiero hacer énfasis en este día. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó los de las montañas. Escuche bien esto, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Bendito sea el Señor. Quiero hablarles en esta mañana por unos minutos, hermanos. La barrera de hierro. La barrera de hierro. Cuando la tecnología intimida a la fe. Amén. La barrera de hierro. Cuando la tecnología intimida a la fe. Y verso 19 es donde quiero hacer énfasis en esta mañana, hermano. Donde nos dice que Jehová estaba con Judá. Amén. Estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Dice la palabra muy claro. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Bendito sea el Salvador. Y debemos de entender en esta mañana lo que la palabra nos quiere revelar. Y una de las cosas es que la palabra nos revela cómo el miedo, la lógica humana, bendito sea el Señor, la lógica humana y la intimidación visible puede paralizar una fe que ya tiene la presencia de Dios. Y por eso en este día he sentido de parte del Señor hay muchas derrotas espirituales que ocurren, amén, no por falta de poder divino, sino por una percepción limitada del creyente. No porque Dios no tenga poder para darnos victoria, sino por las limitaciones que nosotros mismos colocamos. Por eso les decía inicialmente, no nos olvidemos que servimos a un Dios sobrenatural. Amén. Yo no sé en esta mañana cuántos están conmigo en este día. Gloria al Señor. Pero no nos olvidemos que le servimos a un Dios sobrenatural. Israel, hermanos, les leí todo el contexto en esta mañana de lo que Israel venía viviendo. Amén. Ya como leíamos en la Escritura, Josué, el sucesor de Moisés, ya había en ese momento partido, no estaba ya. Y decidieron tomar, amén, a Simeón y a Judá para que fueran y tomaran ese lugar y tomaran una tierra. Israel había entrado en la tierra prometida. Las murallas estaban cayendo, hermanos, los enemigos estaban retrocediendo. Había un panorama favorable para que Israel pudiera establecerse y pudiera disfrutar de las promesas del Señor. Los enemigos, como decíamos, estaban retrocediendo. La tribu de Judá se estaba consolidando con una fuerza militar dominante dentro de Israel. Todo parecía avanzar, hermano, conforme a la promesa. Y así muchas veces nos sucede a nosotros. Dios nos ha dado promesa y todo parece avanzar. Las cosas fluyen, las puertas se abren. Pero de repente apareció un detalle. Amén.
Un detalle desconcertante, amén, en esta historia. El texto bíblico dice que Jehová estaba con Judá, mas no pudo. Y esa frase parece una frase de contradicción, ¿sí? Parece una frase de contradicción. Pero lo que tenemos es que mirar, hermano, amén, de más allá de ser una frase de contradicción, es como una tribu respaldada por el Dios Todopoderoso puede ser detenida por una máquina de guerra. Amén. Eso es algo tremendo. Si Dios está con nosotros, dice el apóstol, ¿quién contra nosotros? Y el mismo Señor que está con nosotros estaba desde la antigüedad con su pueblo, con la niña de sus ojos. ¿Y cómo es posible que una máquina de hierro pudiera detener a un pueblo que tenía el respaldo de ese Dios soberano? Y desde cuando el hierro es más poderoso, pregunto yo, ¿desde cuándo el hierro es más poderoso que nuestro Señor? La respuesta no está en la capacidad de Dios, hermanos, en esta mañana, sino en la percepción del hombre o del creyente. Porque Judá estaba acostumbrado a pelear en las montañas. Jehová estaba acostumbrado a pelear en las montañas y allí el combate era cercano. Allí la espada, hermano, servía. Allí el enemigo era alcanzable. Pero cuando descendieron al valle, encontraron algo diferente. Encontraron carros de hierro, o sea, una tecnología que ellos nunca se habían enfrentado, una tecnología militar bastante avanzada para su época. Había velocidad, blindaje, superioridad visible. Y el problema no fue el hierro, hermano. El problema fue que Judá interpretó que la tecnología del enemigo, amén, era una limitación para su Dios grande y poderoso. Ellos redujeron el poder eterno de Dios en las condiciones naturales del terreno. Y eso sigue ocurriendo el día de hoy y es lo más tremendo, porque muchos creen que Dios puede salvar un matrimonio herido, pero no uno destruido. Creen que Dios puede suplir una necesidad pequeña, pero no una deuda gigantesca. Creen que Dios puede sanar lo leve, pero no un diagnóstico terminal. ¿Y sabe qué? El enemigo siempre va a intentar convertir sus carros de hierro en una barrera psicológica para tu fe, porque Satanás sabe algo, hermano. Si logra intimidar tu percepción, va a paralizar tu conquista. Y en esta mañana he venido a hablarle a un corazón y decirle que más grande y más poderoso es el que está contigo, aleluya. Más grande y más poderoso es el que está peleando a tu favor, aleluya, al que está tratando de impedir que tú puedas alcanzar tu conquista, aleluya. En este día quiero decir, vamos a conquistar en el nombre de Jesús, aleluya. Por eso la presencia de Dios, amén, escuche bien esto que puede ser contradictorio, porque la presencia de Dios no garantiza victoria. Escuche bien esto, la presencia de Dios no garantiza victoria para una mente dominada por la intimidación. Cuando la fe se somete a la lógica del miedo, incluso a los carros de hierro, parecen invencibles los desafíos, los gigantes o las circunstancias. Pero ¿qué ocurre en el creyente cuando la fe se enfrenta a escenarios que parecen tecnológicamente, emocionalmente o humanamente imposibles? ¿Qué ocurre en ese momento en este creyente, pastor? El texto revela por lo menos 4 barreras espirituales que convierten los carros de hierro, amén, del enemigo en gigantes psicológicos, capaces, hermanos, de detenernos
hacia la conquista que el Señor nos quiere dar como su pueblo. Lo primero que usted tiene que entender es que la fe se debilita cuando solo funciona en terrenos conocidos. Amén. La fe se debilita cuando solo funciona en terrenos conocidos. Josué dice, capítulo 1, verso 19, que acabamos de leer, dice que arrojó a los de las montañas. Judá era fuerte en las montañas. Allí tenía experiencia, allí conocía el terreno, allí se sentía seguro. Pero la fe verdadera, hermanos, no puede depender de geografías y de entornos cómodos. Hay creyentes poderosos en ambientes controlados. Adoran en la iglesia, oran cuando todo está estable, predican mientras el valle está tranquilo, pero cuando llega el llano, cuando llega la crisis financiera, cuando llega la traición, la enfermedad, la presión psicológica, la oposición intelectual, su fe comienza a colapsar, porque es una fe que solo funciona en montañas, aleluya, en montañas que todavía no ha aprendido, amén, por eso no ha aprendido a depender completamente del Señor, aleluya, solamente sabe usar o activar su fe en montañas. Aleluya. Por eso el salmista en su capítulo 23, verso 4, nos llama, hermano, con esa convicción, esa palabra. Aleluya. Nos dice y nos declara, aunque ande en valle de sombra. Isaías 43, 2 dice, cuando pase por las aguas. Pablo nos dice, le dice a los corintios, porque por fe andamos. Y Dios no solo es un Dios del monte, Dios es un Dios del valle también, aleluya, porque el valle representa donde el hombre pierde la ventaja natural. En la montaña Judá dominaba, en el valle dependía totalmente de Dios, y ahí fue donde fallaron. Muchos adoran mientras conservan el control, cuando todo está bien, cuando en el negocio me va bien, cuando la empresa está funcionando, cuando la nevera está con provisión, aleluya, cuando mi calzado está nuevo. Ahí todos adoran, ahí todos, amén, se creen victoriosos en la montaña, aleluya, en las alturas. Pero la verdadera fe comienza cuando el control, amén, desaparece, cuando no hay provisión, cuando los recursos no están, cuando el negocio no fluye. ¿Cómo está tu fe en ese momento? Aleluya. Y es el momento en esta mañana de activar nuestra fe en el nombre de Jesús. A pesar que estemos en lo llano, a pesar que las cosas no estén fluyendo, no vamos a dejar de creer. Aleluya. No vamos a quitar nuestra visión de la conquista que Dios nos quiere entregar. Aleluya, aleluya. Entonces, hermanos, la fe se debilita cuando solo funciona en terrenos conocidos. Cuando todo, aleluya, lo tenemos bajo control, ahí es cuando nos creemos gigantes, nos creemos ese David, que venga Goliat, lo vamos a derribar. Pero cuando no estamos en ese terreno conocido, ¿cómo está nuestra fe? Y ahí es donde realmente se prueba la fe que está en nuestro interior. El enemigo siempre va a usar, escuche bien esto, lo visible para desafiar lo invisible. Él tenía, dice la escritura, que tenían carros de hierro. El enemigo sabía algo. El hierro iba a producir un impacto visual en el pueblo. Los carros no solamente eran armas, eran instrumentos de intimidación psicológica. Te traían ruido, velocidad, poder visible. Satanás sigue usando el mismo método, hermano. Hace ruido para magnificar problemas. Hace 8 días hablábamos del león, amén, rugiente. Él hace ruidos para intimidarnos, amén.
amén, para paralizarnos, para sembrar miedo, temor en nosotros, amén, y Él sigue haciéndolo en este tiempo. Por eso los ruidos, para magnificar, a engrandecer esos problemas que han llegado, amén, un diagnóstico, estadísticas, sistemas, economías, amenazas, estructuras humanas, porque el enemigo quiere que tus ojos contradigan lo que Dios dijo de ti, amén, que tus ojos contradigan la promesa del Señor. Mire, Eliseo y el ejército invisible pudiéramos verlo, amén. Él no, en ese momento su siervo no lo veía, pero el Señor dijo, el profeta dijo, Señor, abre los ojos a mis siervos, que vean que son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Aleluya. Eliseo vio ese ejército visible. Pedro vio el viento, hermano. Gloria al Señor. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Aleluya. Pedro caminó sobre el agua mientras él estaba mirando a Jesús. Amén. Y se hundió fue cuando observó el viento. La fe muere cuando lo visible se vuelve más real que la palabra del Señor. Aleluya. Hermano, yo no sé a dónde Dios te ha llamado, a dónde Dios te ha instado a caminar, amén, a avanzar. Yo no sé qué te está deteniendo en esta mañana. No sé si es un diagnóstico, no sé, aleluya, si es quizás una situación en tu economía, pero si Dios, escuche bien esto, si Dios ha prometido darnos la conquista, darnos la victoria, aleluya, Él lo va a hacer. Recuerde, amén, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si el Señor lo ha dicho, así se hará en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, los carros eran reales en ese momento, pero la promesa, escuche bien esto, la promesa de nuestro Dios en ese momento también era real. Quiero decirte, los problemas, los gigantes, las situaciones que se han levantado son reales, sí, pero escuche bien esto y no se lo olvide jamás. La promesa de conquista que Dios te ha dado también es real. Aleluya. El problema es que Judá exaltó el hierro por encima del pacto del Señor. Muchos creyentes hoy magnifican la crisis, exageran el problema, amén, absolutizan el diagnóstico hasta que la voz de Dios queda reducida por el volumen del miedo. Amén, comienzan a hablar y exaltar quizás la enfermedad, la crisis o el problema, Dios mío. Por eso surge un proverbio callejero, amén, muy común aquí en nuestro país, que dice, te estás ahogando en un vaso con agua. Aleluya. Y es así porque hay creyentes que exageran el problema y se les olvida, hermano, aleluya, que le sirven a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios magnífico. Usted tiene que entender en esta mañana que más grande es su Dios que ese problema. Aleluya, que más poderoso es el Dios al cual usted está sirviendo. Aleluya, que esa situación que ha venido a arremetir contra su vida, contra su familia, contra su negocio, contra su salud, más poderoso es el Dios que está con nosotros, al Dios que estamos sirviendo, que esa crisis matrimonial, que esos problemas financieros. Más poderoso es nuestro Dios y Él ha prometido victoria, Él ha prometido conquista en esta mañana. Alguien tiene que levantar su fe. Alguien en esta mañana tiene que decir, más grande es mi Dios, aleluya. Alguien tiene que dejar de estar viendo los carros de hierro, aleluya, y comenzar a mirar la grandeza del Dios al cual sirve, aleluya. Por eso las limitaciones más peligrosas no son externas, sino internas. Aleluya. Porque el texto nunca dijo, o nunca ha dicho, o nunca dirá de que Dios no pudo.
palabra dice, Judá no pudo. En este caso no es Dios el que no puede. Quizás son tus limitaciones, amén, tus limitaciones internas son las que te están obstaculizando la victoria de poder celebrar la conquista que Dios te quiere entregar. Y esto cambia todo, hermano. Cuando leemos que Judá no pudo, no fue que Dios no pudo, fue Judá quien no pudo. Eso cambia toda la interpretación, porque el hierro no limitó a Dios en ningún momento. La mentalidad de Judá limitó la manifestación de lo que Dios quería hacer a través de ellos. Fíjese, eso lo podemos ver y se ha repetido muchas veces en historias bíblicas. Lo puede mirar Números capítulo 13, del 31 al 33, cuando hubo la comisión de los espías. Su limitación interna fue lo que dijeron, no podemos. Ellos dijeron, éramos como langostas, si se recuerdan. Marcos 6:5, el Señor Jesús comienza, amén, a reprender y a sorprenderse de la incredulidad de Nazaret. Hebreos dice, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. El enemigo más peligroso no siempre está afuera, hermano. A veces vive en la percepción de cada uno de nosotros. Vive en la duda, en el trauma, en la lógica humana, en la incredulidad. Ahí es donde está el enemigo más peligroso, donde habita ese enemigo, en la percepción que nosotros le damos a las cosas. Y sí, no es fácil. Usted quizás dirá, pastor, bueno, usted ya porque está allá. No, hermano, nosotros cada día tenemos desafíos nuevos y cada día tenemos que estirar la fe. Hubo un mensaje que me ha encantado, amén, y que ha marcado mi vida, y es: estira tu fe, porque la fe de ayer no te sirve para hoy. Aleluya. La fe con la que conquistaste ayer no vas a poder conquistar hoy. Por eso tienes que estirar la fe. Gloria al Señor. Y cada uno, cuando estamos caminando en fe, cada vez tenemos un desafío nuevo que nos exige estirar nuestra fe. Yo no sé en esta mañana cuál es ese desafío, cuál es esa situación que te está instando a estirar tu fe en esta mañana. Vamos a estirar nuestra fe. Amén. Porque Israel había visto el mar. Mire, eso es lo más tremendo. Israel había visto el mar rojo abrirse. Había visto maná. Había disfrutado del maná que comenzó a caer. Amén. Había visto cómo las murallas de Jericó se habían derrumbado. Pero aún así fueron intimidados por el hierro. ¿Por qué sería esto? ¿Sabe por qué? Porque los milagros pasados no sustituyen la fe del presente. Cada generación necesita creer nuevamente. Aleluya. Cada uno de nosotros necesita activar la fe. Amén. Avivarla. Gloria al Señor. En esta mañana, Dios, vamos a decirle, Dios, aviva esta fe. Aleluya. Danos una fe fresca, renovada en este día para enfrentar los desafíos. Aleluya. Por eso Dios permite carros de hierro, hermanos, para revelar el nivel real de nuestra fe. Dios pudo destruir esos carros con una palabra. De una. Se destruyen y eran destruidos, porque mi Dios ese es el Dios grande y poderoso. Pero Él permitió el enfrentamiento. ¿Por qué lo permitió, pastor? Y eso es la pregunta existencial que muchos tienen hoy. Si Dios es Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Y esa pregunta existencial está desde los inicios. Acuérdese que el mismo enemigo de nuestras almas, llamado Satanás, que el Señor le reprenda, amén, en el nombre de Jesús, él también usó la misma artimaña. Le decía, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz?
Acuérdese, y todavía hay esas preguntas, amén, y esas luchas existenciales en muchos creyentes. ¿Por qué si Dios es Dios permite esto, permite aquello? ¿Por qué si Dios es Dios hay tanta hambre? ¿Por qué si Dios es Dios? Hermano, todo tiene una razón de ser. Porque la fe no se revela en la comodidad, hermano. La fe se revela frente a lo imposible. ¿Cuál es tu imposible en este tiempo? ¿Cuál es lo imposible en esta mañana que está limitando tu fe, hermano y hermana? ¿Qué es lo imposible que tienes delante de tus ojos que no te deja avanzar? ¿Qué es lo imposible en este momento, amén, que tienes delante de ti, amén, que te está impidiendo conquistar? ¿Qué es lo imposible en este día? Porque si hay algo imposible que te está dejando avanzar, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús hoy para derribar todo carro de hierro, toda muralla, todo obstáculo, aleluya, que está impidiendo que tú puedas avanzar, aleluya, que puedas conquistar. En esta hora alguien tiene que levantarse y hablarle a esa situación y reprenderla y declarar el poderoso nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la fe, hermano, la fe se revela cuando tiene enfrente lo imposible. Aleluya. Porque cuando todo está bien, hermano, todo está fluyendo, no hay problema. Todo está bien, Dios está conmigo. Nos creemos esos hombres y esas mujeres de fe poderosos, que se levante lo que se quiera levantar. Yo, aleluya, Dios está conmigo. Pero cuando estamos frente a la situación, como sucedió en Deuteronomio 8, amén, 2, dije, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la situación imposible revela cómo está tu fe, aleluya. ¿Qué hay en tu corazón en esta mañana? ¿Hay duda? ¿Hay incredulidad? Amén, hay incertidumbre, porque si eso está habitando en tu corazón es el momento de limpiarlo, amén, de sacarlo y comenzar a darle cabida a la fe sobrenatural en ese Dios grande, aleluya. No, aleluya, nada nos va a detener, nada nos va a hacer retroceder, porque mi Dios es más poderoso, amén. La prueba no informa a Dios sobre ti. Escuche bien esto y entiéndalo. Solamente revela, amén, a usted lo que hay en su corazón. Porque los carros de hierro revelaron que Judá confiaba más en la estrategia humana que en el poder sobrenatural del Señor. Y ojalá usted en este día, amén, sea todo lo contrario. Que usted crea más en el poder sobrenatural de Dios que en los carros de hierro. Que se deje intimidar por esos carros de hierro, por esa tecnología. No, en esta mañana debe de haber alguien que levante su voz y pueda declarar y decir, aleluya, yo creo en la sobrenaturalidad de mi Dios. Porque hay batallas que Dios no elimina inmediatamente, porque está exponiendo, hermano, exponiendo ¿qué? Exponiendo dependencia, exponiendo el temor, exponiendo el orgullo, la incredulidad, la autosuficiencia. Hermano, el valle, amén, el valle revela lo que la montaña esconde, aleluya. Mira, Judá tenía promesa, Judá tenía presencia, tenía historia, tenía llamado, tenía autoridad, pero se detuvieron frente al hierro. Y hay muchos creyentes que siguen detenidos frente al sistema, frente a un diagnóstico, frente a recursos, frente a tecnologías, frente a imposibilidades humanas. Por eso en esta mañana he venido de parte del Señor a dar una palabra a un corazón en este día. Aleluya. Decirle que el enemigo quiere convencerte de que hay territorio donde Dios no puede entrar, pero la cruz ya demostró
todo lo contrario, porque Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado, Jesús venció el infierno, Jesús venció el sistema y las potestades, porque no existen carros de hierro capaces de limitar, aleluya, al Dios todopoderoso al cual estamos sirviendo. No hay nada que pueda detener su mano poderosa, aleluya. La pregunta en esta mañana es si todavía crees cuando el valle, amén, está lleno de hierro. Los carros de hierro nunca fueron más fuertes que nuestro Dios. Simplemente fueron, aleluya, amén, más grande que la percepción de fe que tenía Judá. El enemigo siempre va a intentar convertir lo visible en una barrera para lo invisible. Pero cada valle, aleluya, intimidante es una oportunidad para que Dios demuestre que su poder jamás está sujetado a la lógica humana. Dios va por encima de la lógica. Dios va por encima del sistema. Dios va por encima de las potestades. Dios va por encima del diagnóstico. Oh, yo no sé si en esta mañana estoy diciendo algo que valga la pena. Aleluya. Pero alguien tiene que levantarse y decir: más grande y más poderoso es el Dios que el sirvo. Más grande que los sistemas. Más grande que el diagnóstico, aleluya, más grande que los recursos, más grande que las imposibilidades. Oh, en esta mañana recuerda que tienes promesa de Dios, recuerda que su presencia está contigo, recuerda que hay un llamado de parte del cielo a tu vida, a tu familia, recuerda que hay una autoridad, aleluya, sobre todas las autoridades. Por eso en esta mañana alguien tiene que levantarse, alguien tiene que comenzar a depender más de la mano del Señor. Alguien tiene que echar afuera todo temor, todo orgullo, toda incredulidad, toda autosuficiencia. Alguien tiene que entender, aleluya, que Dios no te llamó solamente a vencer en la montaña, sino también en la llanura. El Dios de la montaña es el Dios de la llanura, aleluya. Habrá alguien en esta mañana que comience a celebrar conmigo anticipadamente, aleluya, aleluya. Alguien que pueda decir: Señor, Señor, tú eres el Dios de la montaña, pero también eres el Dios de la llanura. Y así como me diste victoria arriba en la montaña, también me vas a dar, aleluya, victoria en esta llanura. En el nombre de Jesús, hermano, no fue el poder de Dios que se limitó, fue la percepción de Judá, aleluya, frente a los carros de hierro, los que limitaron la grandeza de su Dios. Por eso en esta hora hay que sacar toda duda, hay que sacar todo trauma, hay que sacar toda lógica, toda incredulidad en esta mañana, porque Dios, el Dios que abrió el mar, el Dios que hizo descender, aleluya, el maná del cielo, el Dios que derrumbó las murallas de Jericó, ese mismo Dios está en esta mañana con nosotros, y ese mismo Dios es el que nos va a dar la victoria. Yo siento que está sonando las trompetas de victoria, una trompeta que está anunciando que se derriba todo muro, que se derriba toda fortaleza, aleluya, que el enemigo ha creado alrededor de usted. Hoy se derriba toda fortaleza en el nombre de Jesús. Hoy se va, retrocede toda oscuridad, aleluya, que ha querido arropar tu vida, que ha querido anublar tu fe. En el nombre de Jesús hoy se aclara la visión, hoy se retoma la visión, hoy retomamos la promesa del Señor, aleluya. Vamos a levantar una oración en esta mañana. Vamos a levantar una oración en esta mañana en el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender que más grande y más poderoso es Él que la barrera de hierro que el enemigo ha querido levantar. Aleluya. Que la tecnología no puede intimidar nuestra fe. No. Y 1000 veces no.
No, 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 no. Ninguna barrera, ninguna tecnología, ningún gigante va a poder intimidar nuestra fe en la palabra, en las promesas de ese Dios grande y maravilloso. Aleluya. En esta mañana vamos a levantar una oración al cielo. Vamos a decirle: Señor, aviva esta fe. Señor, saca toda lógica, todo miedo de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a movilizarnos en fe. Señor, Señor, vamos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a levantar, aleluya, esa oración